Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver el Echo Dot de cuarta generación. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita del Echo Dot de cuarta generación. Este es el frontal. Aquí tenemos el lateral, donde nos explica que tiene una salida auxiliar de audio, tiene conexión Bluetooth, podemos controlar Alexa con la voz y tenemos un botón para activar y desactivar los micrófonos. Aquí viene el contenido de la caja, que lo vamos a ver a continuación. Esta es la parte trasera. Aquí nos dice Alexa que está encantada de ayudarte y le puedes decir: Alexa, despiértame a las 7 de la mañana con música pop. Alexa, pon las noticias y muchas cosas Alarma más. configurada para mañana a las 7 de la mañana con música de top pop internacional en Amazon Music. Y por este lateral tenemos una breve descripción del altavoz inteligente. El diseño ofrece un sonido rico con voces claras y graves equilibrados. Reproduce música, enciende luces compatibles, llama a otros dispositivos Echo y usa las skills de Alexa, todo ello con la voz. Esta es la parte inferior y vamos a abrir la cajita. Aquí tenemos un abre fácil que tiene una tira de flechitas. Cogemos este extremo y tiramos en el sentido de las flechitas. Destapamos. Y aquí tenemos una pequeña guía ilustrada de inicio rápido. Levantamos las solapas y vamos a empezar por la derecha. Aquí tenemos el enchufe. Este es el enchufe europeo y es de 15 vatios. Ahora veremos su longitud. Pues vamos a ver la longitud del cable ahora. Quitamos el elástico y desenrollamos el cable. Y el cable mide 1,50 m. Aquí tenemos las instrucciones del Echo Dot y la información sobre la garantía. En la caja ya no hay más nada. Y aquí tenemos el Echo Dot de cuarta generación. Lo sacamos del plástico para que puedas apreciarlo mejor. A ver si quieres salir. Ahí lo tenemos. Y este es el Echo Dot de cuarta generación. En la parte superior delantera tenemos el botón para silenciar o activar los micrófonos de Alexa, el botón para bajar el audio y el botón para subir el audio. Y este es el botón de acción. Todos de color negro y la parte superior es de una especie de tela. Vemos que es como una esfera casi completa menos la parte inferior. En la parte trasera tenemos el puerto de alimentación y la salida auxiliar para el conector jack de 3,5. Y por la parte inferior tenemos el aro LED que se ilumina de color azul, el logotipo de Amazon, el modelo y un código de barras. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace de compra del Echo Dot de cuarta generación por si deseas comprarlo. Aquí tenemos la parte trasera del Echo Dot. Cogemos este extremo del enchufe y lo conectamos en el conector izquierdo. Ya lo tenemos conectado. Y ahora esta parte la conectamos a la toma de corriente. Vemos que el aro inferior se enciende de color azul.
Dejamos que inicie. Me gusta mucho el efecto de la luz que resplandece en la mesa. Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app Alexa. Ahora ya está en modo configuración. Pues así es como se ve nuestro Echo Dot de cuarta generación desde el frente. El Echo Dot de cuarta generación lo podemos encontrar en varios colores. Está disponible en negro, azul grisáceo y blanco. Esta es la parte superior del Echo Dot. Y por aquí tenemos la parte trasera. Ya yo lo he configurado. Si quieres ver cómo se configura el Echo Dot, te dejo el enlace aquí arriba. Pues ahora vamos a probar cosas. Alexa. Hola. Hola. Qué bien que estés aquí. Aquí tenemos a Alexa de tercera generación. Y esta es Alexa de cuarta generación. Alexa, pon Neverending Story de Limahl. Neverending Story de Limahl, en Amazon Music. Alexa, sube el volumen al máximo. Alexa, baja el volumen al mínimo. Y vemos que, por lo menos, el sonido suena mucho mejor que el Alexa de tercera generación. Alexa, quita la música. Ahora le tapamos los oídos a Alexa para que no nos oiga. Y le destapamos los oídos a Alexa de tercera generación. Alexa, pon Neverending Story de Limahl. Aquí tienes Neverending Story de Limahl, en Amazon Music. Alexa, sube el volumen al máximo. Alexa, baja el volumen al mínimo. Ya hemos escuchado cómo se oye el Echo Dot de tercera generación y el Echo Dot de cuarta generación. Alexa, quita la música. Pues vamos a quitar Alexa de tercera generación y vamos a dejar el de cuarta generación. Alexa, ¿qué tiempo hace? En Las Meloneras hay 22 grados Celsius con chubascos y cielos principalmente nublados. Esta noche se prevén cielos con intervalos nubosos, con mínimas de 16 grados. Ahora mismo estoy con el setup apagado y con Alexa podremos controlar todos los dispositivos inteligentes compatibles con Alexa. Por ejemplo, Alexa, enciende setup. Vale. Y vemos que Alexa ha encendido el setup. Aquí tenemos las luces del estante para las plantas. Alexa, apaga estante 1. Vale. Y vemos que Alexa lo ha apagado. También tenemos varios juegos para jugar con Alexa, tanto si estamos solos como si estamos con la familia o los amigos. Alexa, despídete. Hasta pronto. Y con Alexa podremos jugar con ella, tanto en familia o en solitario, y hacer muchas otras cosas. Lo que si lo ponemos todo en el vídeo, se haría un vídeo muy largo. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.